servicio del Señor si no se obra. Que sea el Señor siempre ayudándonos, que se glorifique en nuestras vidas. Amén. Sabemos que estamos estudiando el libro de Segunda de Corintios, Primera de Corintios. Primera de Corintios. Y hoy nos toca un tema que yo siempre digo, es un tema que a mí no me gusta tocar casi nunca. Pero el Señor puso en mi corazón estudiar todo el libro de Primera y Segunda de Corintios, porque hay muchos temas interesantes que se viven hoy en día en las iglesias. Empezamos viendo que la iglesia de Corintio, el fundador fue obviamente Dios a través del apóstol Pablo. Después de ser rechazado en un lugar, fue a Corinto y él fue el que empezó la obra ahí. Y la empezó bien, empezó con milagros y prodigios, dice la palabra del Señor. Amén. Y después de un tiempo, la iglesia empieza a tener un poquito de dificultad. Escribe una carta y se la manda al apóstol Pablo, porque habían varios temas que discutir. Y habían divisiones. ¿Qué más? Pleitos, habían disensión, habían caso inmoral no juzgado, habían casos que los llevaban a los de afuera para que los juzgaran los de afuera y no juzgar los de adentro. Y no entiendan mal, porque los que nos escuchan en este caso, los que no tienen el conocimiento de la palabra, juzgar no significa condenar, no es que los mandaban al infierno ni nada de eso, sino que era cuando se discutía y ponían a alguien, por ejemplo, para que un cristiano, por ejemplo, se divorciara, iba a un tribunal que no era cristiano. En este caso, el Señor no manda que se divorcien, sino que se separen. O sea, no divorciar, sino separar. Y tantas cosas que salían, que incluso hoy en día muchos tienen todavía dudas. Y por eso estamos estudiando esta bella carta a los Corintios, que pienso que nos va a ayudar muchísimo a nosotros. Aprendimos quiénes son los carnales. Pensábamos que los carnales que empezaban en una bisteca de carne, ¿va? Mas sin embargo nos dimos cuenta que aquellos que les gusta pelear mucho, los que hacen disensiones, pleitos, contiendas y todo esto, esos son los carnales. Y ayer estudiamos algo maravilloso y pudimos ver, y es digno de ser recordado, que dice: el conocimiento envanece. Y les conté que un joven que me dijo que esa fue su respuesta para no estudiar, que el conocimiento no envanece. Pero a través de la palabra de Dios nos dimos cuenta que cuál era el conocimiento que envanece. Y lo vamos a leer. Dice el Santiago 3:13 en delante, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por si tenéis celos amargos, escuche bien, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, escuche bien, si hay pleitos en nuestros propios corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, y aquí pongamos atención, animal y diabólica. Ese conocimiento, esa sabiduría, sí es mala. Pero miren la maravillosa sabiduría de Dios. Dice el 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Qué lindo es Dios, ¿no? Qué lindo es Dios. Es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de su justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Ven que la sabiduría no hace mal, el conocimiento no es malo.
Pero el que viene de Dios, el que viene del hombre, es terrenal, animal y diabólica. Esa es la que está siempre peleando. Cuando usted está peleando con su hermano, cuando usted pelea con los de afuera, cuando usted está haciendo las cosas que no son de Dios. Ese conocimiento es malo. Cuando nosotros, porque sucede que mucha gente adquiere conocimiento de la palabra y la usa solo para pelear. Ese no es bueno. Ese no es bueno. La sabiduría dice que ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Proverbios 1:7. El temor a Jehová. Si nosotros vamos a temer a Dios, no vamos a estar peleando con los hermanos. Al contrario, vamos a estar ayudando. En cualquier modo vamos a tratar de ayudarle para salir de duda. Si hay algo que él no entiende, para eso estamos nosotros, para poderle ayudar. Si aún así no entiende, hermano, hay que orar. ¿Qué vamos a hacer? No podemos votarlo, no podemos hacer algo indebido. Debemos cuidarlo. Amén. Así como usted quiere que lo cuiden, también cuídenlo. Los debemos cuidar los unos a los otros. Amén, amén. Gloria a Dios. Mamá, hoy sí hay tanto calor y tanto vapor. Gloria a Dios. Humedad. Así creo que voy a tomar mucha agua. Ahora sí, vamos al capítulo 9. Y dice así, los derechos de un apóstol. Estábamos viendo que Pablo estaba respondiendo a muchas preguntas. ¿Amén? ¿Sí o no? Sí. Bueno, vamos a leer aquí, dice la palabra del Señor, se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice, y hay una serie de preguntas solo en el primer capítulo, versículo. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Mire, ¿cuántas preguntas hay? 1, 2, 3, ¿cuántas? 4 preguntas. Y él la responde una por una. El pueblo hebreo, Dios primeramente, enseña cíclicamente. ¿Sabe qué es cíclico? Cíclico es así, circular, como una espiral. Ellos tocan un tema, se alargan y después regresan al tema del que empezaron hablando. Ese se llama cíclico, enseñamiento cíclico. Así que él empieza hablando de esta y después da las respuestas. No soy apóstol. El mismo apóstol Pablo está diciendo eso porque se le mandó una carta donde hubieron unas personas que se atrevieron a decir que él no era apóstol. Además, la palabra del Señor nos enseña en Hechos 1:21 que decía que hay requisitos para ser apóstol. Y uno de ellos era el ver al Señor Jesús. A todos nos consta a través de la palabra del Señor, lo podemos ver que el Señor sí se le apareció a Pablo y de hecho le costó por un tiempo su vista. ¿Sí o no? Cuando él lo vio, dice que fue tan fuerte la luz que vio que le quemó la vista. Y hay algo impresionante y a mí me alegra y me goza cuando el Señor nos instruye. Los apóstoles fueron enseñados, ¿por cuánto tiempo fueron enseñados? ¿Por cuánto fueron instruidos? 3 años. ¿Por cuánto? 3 años. ¿Y Pablo lo hizo o no? Estamos hablando que fueron instruidos por 3 años. ¿Fue instruido el apóstol Pablo? Sí fue instruido. ¿Está escrito en la Biblia? Sí está escrito en la Biblia. Y está en Gálatas, y quiero que lo vayamos a leer, porque él está afirmando, él es apóstol, dice, yo he visto al Señor. Gálatas 1, dice, del 11 adelante, dice, el ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, que fue el Señor mismo que se lo reveló a él. ¿Ven? Y él mismo dice que fue el último, como un abortido. De hecho, él se llamaba Saulo y después pasó a ser Pablo. ¿Qué quiere decir Pablo? Pequeño. Él es el más pequeño, era el último. Y poco a poco lo vamos a ver. Y dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Aleluya. Gloria a Jesús que vive, aleluya. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo a mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. Antes yo, si no fui, ¿a dónde fue? Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados ¿cuántos? 3 años. Aleluya. Fue el desierto de Arabia para ser instruido por el Señor por medio de revelaciones. Hombre, podemos decir, como nosotros en este caso, dichosos, porque nosotros somos, yo digo, Dios mío, qué gran honor el poder ser llamado de parte de Dios y servirle al Señor para predicar las buenas nuevas y poder ver al Señor. Nadie de nosotros podemos decir que le hemos visto con nuestros propios ojos. Posiblemente hemos visto visiones, mas verlo de propio de vista. Decía un pastor, si verdaderamente estuviera aquí físicamente y corporalmente, estuviéramos muertos todos, porque él mismo lo dijo a Moisés, que nadie lo podía ver. Pablo tuvo esa oportunidad, le costó caro, perdió la vista por 3 días, dice la palabra, pero le quedaron consecuencias por toda su vida. Quedó marcado de ese encuentro. Aleluya. Regresamos al capítulo 9. Y dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para vosotros no soy apóstol, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan esta es mi defensa. Y ahora él aquí empieza a defenderse de lo que le acusa. Hoy en día, sinceramente, hay gente que, así como en ese tiempo, hermano, gente que no son llamados de Dios, dicen ser llamados de Dios, pero hay gente que sí es llamada de Dios, que por causa de aquellos dicen que uno no es llamado de Dios. Pero cuando el llamado de Dios es original, hay pruebas, hermano. Pero cuando el llamado no es de Dios, nunca se convierte. Siempre están peleando, discutiendo, haciendo. Su obra es el contrario de lo que deberían de ser. Y dice, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿O no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea, aquí había una discusión. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? O sea, ¿acaso él no tenía derecho a participar de la comida en la iglesia? ¿Acaso él no tenía ese derecho de ser mantenido por la iglesia, por causa del evangelio? Él está defendiéndose. Y también dice que si él no pudiera traer una esposa, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor Jesús. Claro que él tenía el derecho, es su legítimo derecho. Y él está defendiéndose en este caso. Seguramente él evitó de casarse. No estoy diciendo si él no se casó o era viudo, no lo estoy diciendo, pero él dice que en ese momento no. Porque era un hombre que era un apóstol. Apóstol significa enviado. Él fue enviado a predicar el evangelio en todas las regiones. Y en ese tiempo dice que él fue perseguido por los mismos de su raza, fueron latigados. ¿Se puede imaginar usted una esposa, la parte del esposo, en ese momento ahí fue encarcelado un montón de veces?
O un hombre sabio dice, oh, si yo llamo a una esposa, la traigo al sufrimiento. Es mejor que me quede solo y prefiero ir ahí a que se me devore las bestias del campo, a que si cuando le sucedió el naufragio, estaba arriesgando su vida en ahogarse, y etcétera, etcétera. Tantas cosas que él analizó antes y dice, bueno, tengo derecho de una esposa, pero yo sé el riesgo que estoy corriendo, entonces para evitar estas cosas no lo hago. Pero no es que no tenga el derecho. Hablábamos incluso de esto, que si era bueno casarse o no. Dice, el que se casa hace bien, pero el que no se casa hace mejor. ¿Amén? Cuando toca pasar momentos difíciles y hay familia, el sufrimiento es más grande, pero cuando hay solo uno, el sufrimiento es más ligero. Amén. Seguimos adelante y dice 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Miren que es que verdaderamente la gente es bien difícil. Es bien difícil. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día el pleito es que por qué uno no trabaja. O sea, ellos están trabajando para su sustento. Y aquí le estaban reclamando y diciendo que ellos no eran apóstoles porque los otros y ellos mismos venían a ser mantenidos económicamente y dándoles sus alimentos a los apóstoles. Y ellos no venían alimentados por la iglesia, ni venían, no se les daba ni víveres, ni dinero, ni nada a él. Y le estaban reclamando por eso. Ahora reclaman que por qué lo mantienen. A él lo estaba reclamando que por qué era que él trabajaba. Y por eso le decía, ¿entendieron o no? Escuchen bien como dice aquí. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea que los otros no trabajaban y las iglesias lo mantenían. Estamos aquí. Estaba pasando algo al contrario, ¿no? Y dice él, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? En cada país hay soldados, ¿o no? En nuestro país hay soldados, ¿o no? Y el soldado no es que se arrola él mismo y él mismo se mantiene. Al soldado, el mismo ejército que el gobierno lo pone, es el gobierno que le da el sustento y le da su salario. Y ese salario, ¿de dónde llega? De los mismos contribuyentes del pueblo. Entonces no es el soldado que se sostiene solo. ¿Cuánto más dice que ahora somos soldados del Señor Jesucristo? Amén. Vemos aquí algo particular. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? No sé si ustedes han alguna vez, bueno, podrá haber alguien aquí que ha trabajado tal vez el huerto, y usted con esmero planta la planta, la riega, le echa abono. ¿Con qué esperanza lo está haciendo usted? De un mañana cortar y comer de eso. De eso es lo que está hablando. O quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Aunque si el dueño es otro, allá donde nosotros se usa mucho eso, incluso aquí también. Yo he visto pastores que pastorean ovejas y ellos cargan la grey alimentándola por un lado, para el otro, y de aquí para allá, siempre del cuidado de las ovejas. Y cuando las ordeñan, él toma de la leche que él recauda, aunque sí la ganancia va al dueño, pero él se alimenta también de esa leche. Aleluya. Digo esto solo como hombre. No. ¿Dice esto también la ley? Hace la pregunta él, ¿no?
Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de nosotros lo material. Ciertamente hoy en día mucha gente han tomado las cosas del Señor no como lo que es, sino que lo han hecho con un propósito diferente. No lo hacen por salvar almas, lo hacen por enriquecerse, y eso es lo que no está bien. Pero el hecho de que sea mantenido el pastor de la iglesia es legítimo por parte de Dios. El problema es de que muchas veces los mismos o la misma congregación es la culpable en esta situación. Porque cuando hay una gran multitud y la economía es grande, es necesario que se le ponga un salario al que ministra, y no solo al que ministra, también a los de la alabanza, también a los que son líderes, y que dice la palabra del Señor. No digo yo, y lo vamos a leer. Ministran bien y dan buenos ejemplos, son dignos de que se les dé su salario. Pero no solo, el problema es de que muchos pastores que tienen esa ambición al dinero, ellos no ven eso, ellos lo quieren solo para sí. Y hay muchas personas que tienen necesidad de la iglesia, que la misma iglesia debe velar por ellos. Pero también eso sucede porque los mismos, los que ministran el dinero, porque el pastor, ustedes saben, yo no ministro el dinero, sino que hay quienes que tienen la caja y son ellos los que ministran ese dinero. Y ellos son los que tienen el derecho, por decir así, de ver si alcanza el dinero para tal cosa y que alcanza o que no alcanza. Porque también, hermanos, ustedes sabrán si ustedes contribuyen con la obra de Dios o no. Aquí nadie obliga a nadie. Pero sabemos que en la iglesia hay que pagar el local, hay que pagar luz, condominio, etcétera, etcétera. Tantas cosas que hay que pagar. Y bendito sea Dios, el Señor nunca me ha permitido que me falte nada. Pero tampoco es que tenga un salario de la iglesia. Y no lo estoy diciendo para que me lo den tampoco. Solo estoy diciendo y mostrando lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Vamos a ver algo maravilloso. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más? O sea, los que se estaban quejando de Pablo, Pablo no había querido ser peso para la iglesia, pero los que se estaban quejando de Pablo, ellos sí estaban siendo mantenidos por la iglesia. Y por eso él le reclama: ¿acaso yo no tengo derecho? ¿Acaso solo ellos que están manteniéndolo ahí? Que no vinieron y levantaron la obra, sino que ellos llegaron ya después que la obra estaba levantada. Lindo así va. Que alguien venga, ya la obra está bien bonita, ya hay 50 miembros y dice: no, yo voy a ser el pastor de delante y me tienen que mantener. Lindo así. Bendito el Señor, nosotros estamos casi prácticamente desde que empezó la obra. Bendito sea Dios. Pero no hemos usado de este derecho, sino que soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Dios. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y de los que sirven al altar, del altar participan?
así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan. Y si lo dijo el Señor, es un mandamiento. ¿O no? Y dice la palabra de Dios en San Juan 5:3, que dice, y este es el amor a Dios. ¿Qué? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son. Y yo quiero que leamos esta palabra porque me impresiona lo que vamos a leer ahorita. Yo quiero que vayamos a leerlo. Está en Mateo 10, 9. Vamos a leer del 9. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestro sitio. O sea, esto no lo tenían que proveer ellos, eso lo iban a proveer más adelante. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Escuchen bien, qué lindo el 11. Y cuando dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Digno para que lo mantuviera, imagínense. Yo digo una cosa, hermano, y siempre se lo he dicho, cuando ustedes vayan a dar una ofrenda y no es de su agrado, y usted lo va a dar porque casi que se lo obligaron, hermano, quédese con ella, no la dé. Aleluya. Si no es digno de dársela a esa persona, no se la dé. El que es digno de hacer obras del Señor, hágalas, porque la hace para el Señor. Por eso nadie puede obligar a nadie. Eso debe nacer de adentro. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios en nuestros corazones y vemos el proceder del pastor o del siervo que Dios tiene adelante, ministrando su palabra, predicando el verdadero evangelio. Aleluya. Entonces, si es digno, si no es digno, hermano, quédese con eso. ¿Quién lo obliga? Nadie, ni el Señor lo obliga. Aleluya. Sigamos. Le digo esto porque en una ocasión una sierva, no digo de Dios, pero es una sierva, en una ocasión escuchó una predicación y dicen, bueno, el diezmo no está vigente, y como no está vigente yo no lo voy a dar. Digo, hermano, usted dice que no, ¿quién lo va a obligar a que dé lo que Dios mandó? Si no lo obliga a Dios, ¿cómo lo vamos a obligar nosotros? Y ella siempre se opuso al diezmo, siempre. Al principio daba siempre su diezmo, siempre. Y lo último terminó alejándose de la iglesia. Y ahora ya no le sirve el Señor. Cuando nosotros apartamos nuestro corazón de obedecerle al Señor, hermano, déjeme decirle que usted está ya más lejos de la iglesia, como usted no lo puede ver. Ya su corazón está lejos del Señor. Entonces, si el que no quiere de mar o no hace estas cosas que Dios mandó, hermano, aquí no se le obliga a nadie. Solo le digo, hermano, tenga cuidado, porque está muy mal. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Hoy lo veo muy silencioso. El problema hoy en día ha sido que quieren más y más, y nunca se conforman con lo que Dios les da. Para la honra y gloria de Dios, nunca he exigido nada a la iglesia, y el Señor siempre me ha sostenido y he trabajado de albañil todo el tiempo que he estado en Bendito sea Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. El propósito no es que se haga así por obligación con lo que uno está enseñando, lo está enseñando la palabra del Señor, y por eso es necesario que se haga. Y por eso fue el Señor, puso el Señor en mi corazón que lo estudiáramos, porque yo siempre trato de evitar este tipo de conversaciones con respecto al dinero,
Porque cuando la gente se le habla de dinero, se enoja, se molesta. Pero debemos afrontar la verdad. Es necesario que hablemos también de eso. El Señor Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Gloria a Dios, aleluya. La recompensa no la espere aquí, aunque si Dios lo va a recompensar. Si tiene usted un buen corazón, un corazón dadivoso, téngalo por seguro, nunca se va a quedar sin nada. Nunca se va a quedar sin nada. Cuando Dios ve que sus hijos son buenos ministradores, que son buenos hijos y que velan por la obra, téngalo por seguro. Dios nunca lo va a ver. Pero esos que siempre están llorando y nunca les gusta dar nada, siempre están quejando. Aleluya, lo vamos a Dios. Amén. Dice, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea, él se mantenía trabajando, haciendo, ¿qué hacía? Tiendas. Ese era el trabajo del apóstol Pablo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriar, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. El Señor dice que lo que por gracia recibimos, por gracia debemos dar. ¿A quién le agradó haber recibido la salvación? A mí, mamá mía, yo todavía siento ese gozo en mi corazón. El rey David le dice al Señor en Salmo 51, devuélveme el gozo de mi salvación. El que pierde ese gozo, hermano, ya. Yo digo, Dios mío, que no pase eso en nosotros. Porque sentirse salvo, y ese gozo maravilloso, esa seguridad que mantiene uno en su corazón, es lindo. Amén. Nosotros debemos predicar el evangelio, no porque nos sea impuesta como una orden. Debemos predicar el evangelio con gusto, con alegría y con gozo en nuestros corazones, para que otros también puedan gozar del beneficio que es aceptar a nuestro Señor Jesús en sus corazones. Aleluya. Pues ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, la recompensa, como hemos dicho y hemos enseñado una y otra vez, la recibiremos cuando estemos con el Señor Jesús en el tribunal de Jesucristo. Amén. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho. Gloria a Dios. Debemos presentar el Evangelio gratuitamente. ¿Amén? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Si por causa del dinero muchos les crea tropiezo, entonces mejor uno no dice eso ni trata de evitarlo, aunque sí es necesario. Pero ya mayormente cuando ya son maduros y están firmes en los caminos del Señor. Porque se le dice algo así a los nuevos, lo primero que hacen es, no, aquí solo piensan en dinero. Y lo que hace es que se van. Y no está bien eso. Nosotros queremos trabajar para la obra del Señor, tenemos que trabajar. Muchos, Dios les da el don para enseñar, para predicar, para tocar los instrumentos, etcétera, etcétera. Pero otros no. Pero Dios le ha dado el don de dar, porque también es un don el poder dar, el poder despojarse de eso. Aleluya. Gracias, hermanos. Aleluya. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo esté sujeto a la ley,
como sujeto, perdón, aunque no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es amor. Esa es la ley de Jesús. ¿Ven? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Solo que tenemos que tener mucho cuidado con esto también, hermanos. En una ocasión, verdaderamente, yo te digo, yo estaba empezando los caminos del Señor y cuando esta persona me dijo esto, me dieron ganas de darle un cojorrón en la cabeza. El muchacho que estaba trabajando se fue al bar. Sabemos que aquí el bar es un lugar donde se toma café y también venden cervezas, ¿no? Porque en nuestro país un bar es un prostíbulo, es otra cosa. Y este muchacho tomaba mucho y este que se fue con él era cristiano. Y cuando llegaron allá, el muchacho, no cristiano, pidió una cerveza. Y él, para conversar con él, dice que le dijo, no, dame un vaso a mí también. No, dice, porque yo hice como Pablo, yo a los débiles me dice débiles. Dios mío. ¿Hasta dónde llega? Eso, hermano, eso no es ser maduro, eso no es ser espiritual. El otro muchacho me dijo, ¿y ese qué dice que es cristiano? Tomando está conmigo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a la gente de afuera? Nosotros lo reímos hoy, pero a mí me causó vergüenza. Le digo, yo quería darle un cocorro de la cabeza. Yo digo, ¿más quién te enseñó eso? No, que Pablo dice que él se hizo débil a los débiles, él se hizo esto a los otros para poder ganar más. Y crees que si tienen problemas con el alcohol y viéndote a beber a vos, peor va a ser. Debemos ser sabios, hermano. Yo antes tomaba, pero el Señor me arrancó de raíz eso. Hoy puedo estar tomando, donde están tomando, y a mí no me viene ganas de tomar. Y yo le digo, si quieres tomar, toma, porque yo tengo que predicar la palabra de Dios. Pero te voy a dar el ejemplo. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Al reino de Dios, no al reino de los cielos, al reino de Dios. Sigamos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, o sea, del Señor Jesús. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo que obtengáis, nosotros corramos la carrera del Evangelio, hermano, no corriendo, llevándolos de todo en encuentro, sino que tenemos legítimamente debemos correr y no debemos estar haciendo lo que otros hacen para poder ganar cosas que no son de Dios. En este caso, este tipo cristiano, yo le diría cristiano en este caso, aprovechó la oportunidad porque seguramente él quería tomar. De esa manera no vamos a ganar a nadie más. Corramos legítimamente para obtener ese premio maravilloso. Amén. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que, hermanos, corramos legítimamente y no haciendo locuras en el camino. Porque si no,
puede ser que usted sea descalificado. Este estudio verdaderamente a mí me llegó al corazón y me hace entender, y seguramente le hará entender a usted. Usted va a hacer las cosas porque Dios le dice y porque usted lo siente en el corazón de parte de Dios. No porque alguien se lo imponga. Porque cuando alguien se lo impone a una persona ya da fastidio y no se va a hacer por amor. Y si no viene hecho con amor, no es de Dios. Amén. Así que, como decimos aquí, ¿no? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. Hebreos 12. Paz de Cristo.